Esto es un nuevo episodio de Historia desde las aulas, un podcast de Estudiantes por Historia. Che, qué sensual la voz de Josu, ¿no? Y la verdad que sí, ese muchacho es bastante seductor. Una voz muy radial. No lo digamos tanto, igual a ver si nos limpia, si nos sacan de acá y lo terminan poniendo a él. Bueno, bienvenidos, bienvenides a esto que hemos dado en llamar Historia de las Aulas, un podcast de Estudiantes por Historia. Estamos hoy con el episodio 1, que lo llamamos La historia, la docencia, el Joaquín. Son las temáticas que vamos a tratar de recorrer en este primer episodio. Pero bueno, te doy la bienvenida formal, Lucas. ¿Cómo estás, Jonas? Saludos a todos los que nos están escuchando. Se hizo desear, pero acá estamos, llegó el primer episodio. Eso sí, los grandes comienzos a veces tienen algunos tropezones. Tenemos nuestra primera baja, la compañera Flor lamentablemente se está recuperando, tuvo una intervención quirúrgica, así que estamos esperando que se recupere, pero bueno, estamos acá, firmes al pie del cañón, sacando adelante este podcast porque lo prometido es deuda. Tal cual. Hay que el show must go on, dice la frase. Show must go on. Bueno, en este primer episodio vamos a tener una entrevista con Martín González, docente de la casa, docente de Historia Moderna y de Historia del Pensamiento Político. Después tenemos nuestro columnista estrella, Julio Fernández, con su columna Historia Guiada, recientemente recibido de técnico museólogo, ¿no, Lucas? Es técnico museólogo, es guía turístico y si todo se le da bien, este año se nos recibe de profesor. Acá no equiparamos en gastos nosotros, así que traemos lo mejor de lo mejor para nuestros espectadores. Bueno, entonces damos arranque con la entrevista. Espero que les guste. Allá vamos. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos con Martín. Darte la bienvenida, felicitarte por la nena que acaba de nacer. Presentate vos un poco también. Gracias. Yo soy Martín González, soy docente acá en el Joaquín. Estábamos pensando antes de esta entrevista cuando arranqué y ninguno se acuerda del todo bien, pero estimo que hace unos 5 o 6 años. Yo soy profesor de historia, digamos, yo soy graduado en la Universidad de Buenos Aires de la carrera de historia. Hice una maestría también afuera en una universidad española. Estoy haciendo también mi doctorado en la UBA y bueno, actualmente me desempeño, digamos, como docente tanto en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Historia, como en el Joaquín acá tengo 2 materias, una de ellas en 3 turnos distintos. Martín, estábamos justo pensando a la hora de decidir a quién hacerle una entrevista, decíamos, ¿no? Uno cuando piensa un poco en una institución y en las personas que son nuevas en una institución, lo primero que piensa es en un estudiante, ¿no? Alguien nuevo en una institución. Pero ¿qué pasa con un docente cuando se incorpora a una institución nueva, ¿no? Una cultura escolar nueva, prácticas nuevas, objetivos diferentes. En términos académicos, institucionales, 5 años, vendría a ser 5 o 6 años, es poco, ¿no? Para un docente en su carrera laboral, sobre todo en alguien joven como vos. Entonces, ¿cómo es un poco eso, ¿no? Adaptarse a una nueva cultura escolar, a el trayecto adentro de una institución educativa. Sí, entiendo la pregunta. ¿Cómo es? Porque, digamos, vos lo planteás en esos términos, es un aprendizaje, como en cualquier institución, digamos, es un aprendizaje, digamos, que lo tienen que hacer, por ejemplo, los estudiantes cada vez que ingresan a primer año o las materias de segundo, etcétera. Eso es un poco un aprendizaje que hacemos todos. Yo trabajé, te contaba antes que actualmente trabajo, digamos, en el Joaquín y en la UBA, pero trabajé también en otras instancias, en otras universidades, dictando también en secundario y en otras cuestiones, y siempre cada institución tiene como una especie de no sé si currículum oculto es la palabra, no sé, digamos, eso se lo dejo a los especialistas en didáctica, pero hay algo ahí que no está escrito y que uno tarda en aprenderlo. Y por otro lado en aprehenderlo con la H y la E en el medio, porque en definitiva
hay como pautas y como vos decías, una cultura escolar. Yo diría más bien como una cultura institucional, que depende de cada institución precisamente, y que a veces, bueno, viene como muy marcada desde arriba, a veces se construye más colectivamente desde abajo, pero que en definitiva uno más o menos tiene que adaptarse o que tratar de entenderla, digamos, ¿no? Y esto que decís que se respira en el aire, ¿no? Que es invisible, pero que está ahí, que uno lo palpa en diferentes instituciones. ¿Te hace repensar cosas de la práctica diaria? Ya sea desde cómo preparar una clase hasta el objetivo de una clase. Es decir, Sí. son instituciones de nivel superior, pero una es un profesorado, otra una universidad. Sí, a ver, ahí hay como dos dimensiones de la pregunta, me parece. Por un lado, como mi experiencia personal, y por otro lado, y hasta casi como una sugerencia, digamos. Uno siempre tiene que repensar, digamos, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, una de las 2 materias que doy acá, ustedes saben, es Historia del Pensamiento Político, y es más o menos, o es muy similar a una materia que doy en la UBA, y son materias que se ubican en contextos distintos, y en el cual yo también ocupo roles distintos. En la UBA, por ejemplo, es una materia de principio de año, o sea, muchas veces la mayor parte de los estudiantes son de primer cuatrimestre, o sea, que recién entran a la facultad, y uno les explica, en definitiva, los introduce en la cultura institucional, en cierto punto, como decíamos antes. Y acá en el Joaquín es una materia de cuarto año, digamos, en la cual los estudiantes ya están recibiéndose, les estudiantes, digamos, entonces uno puede, incluso aunque tengas la misma lectura, podés profundizar en distintas cuestiones, y por otro lado también, es decir, yo trato siempre de repensarlo, digamos, ¿no? Por más de que sea el mismo texto, el mismo fenómeno, el mismo proceso lo que se está estudiando, siempre hay que pensarlo como en esos contextos situados. En ese punto ya te empiezo a hablar de Skinner, y casi un poco también de Thompson. Caballito digamos, de batalla, ¿no? Claro, sí, yo siempre. Pero bueno, digamos, siempre hay que tener en cuenta esa dimensión. Y no tenerla en cuenta te lleva, estos son ejemplos que uno puede contar porque son de profesores del extranjero que no nos van a escuchar, y si no se escuchan no importa. Yo recuerdo haber cursado un seminario de doctorado, digamos, ¿no? Que como una instancia de posgrado, ¿no? De las más altas, que se veían los mismos temas que se veían en primer año o en la misma materia que te hacía referencia antes. Y daba para decirle al profesor, pero señor, usted no sabe que está hablando acá con gente que, digamos, que está en una instancia de doctorado, digamos, como que tenemos que, nos va a explicar la tipología de las formas de gobierno de Platón, ¿en serio? Y sin embargo, nada, también quizás ese tipo de docentes son como más inelásticos y no se terminan adaptando, digamos. Yo, por ejemplo, pensando también, traigo ejemplos de la propia práctica, digamos. Yo viste que Historia Moderna, que la dicto en 3 comisiones, es los mismos textos, pero no siempre vemos lo mismo en las comisiones, digamos. Ahora en la virtualidad, bueno, no hay mucho que se pueda hacer en ese sentido, pero en la presencialidad a veces tenés estudiantes o perfiles de la misma comisión que son muy participativos y que te llevan el debate para algún lado, y en otras no. Pero bueno, uno también necesariamente hay que repensar y hay que ir adaptándose a eso, digamos, para hacer algo un poco más significativo que repetir textos o ese tipo de cuestiones. Claro, sí, yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? También hay una diferencia entre el docente y el investigador, y a veces en la universidad uno se cruza perfiles docentes que están muy ligados a esa idea, y se pierde un poco esta dinámica con respecto a lo pedagógico o a lo didáctico. Y nada, creo que en el Joaquín justamente se profundiza en esta idea para poder formar futuros docentes, y me parece que bueno, nada, uno va viendo distintas realidades en las distintas comisiones, hay que acomodarse. Y bueno, también te quería preguntar, ¿no? Me parece como que es novedosa un poco la corriente historiográfica que por ahí vos traes al Joaquín. Yo no recuerdo otros docentes que tocaran algunos autores que por ahí vos tocás. Escuela de Cambridge. Claro. Entonces, Sí, no sí, sé, sí. que quería preguntarte un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo te introducís en ese mundo? ¿Qué es lo que te lleva quizás a especializarte por ese lugar? Literatura Claro. inglesa. Sí, bueno, digo, mi campo específico es, digamos, de la literatura inglesa, digamos, el pensamiento político británico
me interesa más el siglo XVIII, pero bueno, en definitiva es eso. Yo lo conocí precisamente cuando cursé la materia que ahora dicto en la UBA, en materia de primer año. Entonces ahí yo lo empecé a conocer y siempre me gustó y me interesó, digamos, tanto el periodo como esa perspectiva, digamos, ¿no? Que no es historia política, sino una historia del pensamiento político más en el largo plazo y mucho más rica. En relación, digamos, a la ausencia, digamos, o presencia o ya sea de la escuela de Cambridge o de otros autores que también podamos ver en Moderna, eso, digamos, en relación al plan de estudios específicamente de Joaquín, eso quizás se puede deber a que una materia como, digamos, pensamiento político se ubica sobre el final, el tramo, digamos, de las últimas materias, pero yo, por lo que entiendo, por lo menos en algunas materias está, digamos, ¿no? Yo, de haber visto programas en algunos momentos, viste, como para pensar, digamos, cuando vos das una materia de tercero o cuarto, siempre es bueno como revisar las materias con las que tenés algún vínculo para recuperar, o incluso para poder saltearte algunos autores, digamos, ¿no? Y no tener que darlos específicamente. Y yo entiendo que en historiografía, o por ejemplo en algunas introducciones a la historia, aparece la escuela de Cambridge, o aparece quizás en el marco más general de las renovaciones historiográficas de la década del 60 y el 70, digamos, ¿no? El declive de la historia social y económica, y la búsqueda, digamos, ¿no? de ese giro lingüístico o de los giros culturales después, en cierto punto son parte de un mismo contexto más generalizado de cambio digamos, de la forma de hacer ciencias sociales, digamos, o historia en este caso, que se ven muchos, digamos, en muchísimos campos en general, digamos, ¿no? Y de todas formas, por lo general, tanto en Argentina como en Iberoamérica, me haría decir, el conocimiento que tenemos por lo general de la escuela de Cambridge, como vos decías, es como está muy centrada en los clásicos, digamos, o sea, en Pocock y en algún que otro texto más, traducidos al español, pero es como un campo que cambió muchísimo. Digamos, vos haces, ¿no? Algunos trabajos de traducción, ¿no, Martín? Sí. A mí me gusta, de hecho, mucho esa tarea, dentro de no mucho, por un colega también de la facultad, vamos a sacar un libro con traducciones. Parece que me tiraste, que parece que lo habíamos preparado esto, pero no estoy metiendo el chivo a propósito. Para todos los oyentes esto es pura casualidad, ¿eh? Claro, realmente. ¿Cómo se llama el libro? Sí, digamos, se va a llamar Nuevas Perspectivas en la Historia Intelectual, precisamente, y es como retomar la segunda línea o el segundo momento de la escuela de Cambridge, o de ese origen, digamos, ¿no? De la década del 70, o sea, en la década del 90 y en estos últimos años hay otros autores que retoman eso. Muchos son quizás artículos que leemos en Moderna o en Pensamiento, artículos de Baker o de Gregory Clase, digamos, ¿no? Bueno, historiadores en general que vienen trabajando estos temas. Y bueno, nada, en definitiva, pero digo, es un problema más general, digamos, ¿no? O sea, digamos, hay una recepción, si se quiere, me parece, de la escuela de Cambridge o de la renovación de la historia del pensamiento político, que está como muy centrada en la oración de los tótems. Skinner tiene casi 80 años, Pocock tiene casi 100, o sea que es una renovación que ya no es renovación, porque están robando aire, digamos. Claro, son de la década del 60 los textos, digamos, hay gente que vino después, que los retomó, que los criticó, y que continuó, digamos, y que planteó algunas cuestiones muy interesantes, digamos, ¿no? Te hago una consulta, Martín. Sí, obvio, decime. Porque hasta acá, tanto Moderno y pensamiento político, me interesa retomar lo que planteó acá Jonah, ¿no? Estuvimos hablando de los diferentes aspectos en diferentes instituciones, pero en lo relativo al conocimiento, ¿no? Cómo explicaron en lo relativo al contenido, a lo disciplinar. Pero afecta también a quién es el sujeto que voy a formar. Es decir, en la UBA uno sabe que está formando investigadores, o por lo menos esa es la intención de esa institución. En el Joaquín uno está formando docentes que, si bien tienen, en comparación con otros profesorados, un espíritu más investigador, al fin y al cabo su finalidad es ser docentes. Eso, a la hora de un docente de nivel superior, ¿juega un papel? ¿Qué papel juega? Poco, mucho, nada.
a la hora de pensar una clase? A ver, yo ahí te la tengo que picantear. Yo no creo que la UBA forme investigadores, digamos, necesariamente, y que se piense a sí misma como una institución que forme investigadores. Y me parece que digamos, si bien hay, con esta cuestión de hay una cultura institucional que parece como hacer referencia a esa diferencia entre, bueno, si vos querés ser investigador, tenés por acá, y si querés ser docente, tenés por acá, en verdad va de la mano, digamos, ¿no? Para mí no son esferas que vayan escindidas, digamos. Bien. Yo todos los años en las clases, en Moderna, arranco hablando de Fradkin, digamos, como diciendo, Raúl Fradkin es un historiador que debe ser de los 3-4 historiadores argentinos que producen textos en la actualidad, de los más importantes, de los que más renovó incluso las perspectivas historiográficas, y lejos de Cambridge, digamos, ¿no? O sea, digamos, no tiene nada que ver. Pero, salió del Joaquín. Y es del Joaquín, digamos, y él siempre dice, y hay una frase que la dice él y que yo creo que tiene razón, y que eso le aplica a todos los investigadores, entre comillas, que diríamos, digamos, de que, digamos, estas dos instancias van de la mano, digamos, no es que vos te haces preguntas como, o mejor dicho, deberían ir de la mano. El problema es que quizás no van de la mano y tenés como algunos problemas. Y en relación al, porque vos me preguntabas como esta vinculación, pero en un contexto específico, digamos, que es en el momento de dar la clase, si se quiere. Yo ahí en cierto punto me rehúso a pensar que en Moderna o en pensamiento político yo tengo que tener una perspectiva específica por el hecho de formar docentes o de formar investigadores. Estoy haciendo comillas ahora, creo, porque esto se va a escuchar, pero nosotros nos estamos viendo. Es decir, tanto en Joaquín como en la UBA, como en otros lados, hay materias específicas que en Joaquín tiene muchas más que en otros lados, lo cual habla de esta cultura institucional de formación de docentes, digamos, ¿no? Pero les decía que hay materias específicas que apuntan a la formación docente, digamos. Entonces, si yo en una materia, no sé, digamos, si decirle troncal o de contenidos, digamos, tengo que pensar necesariamente, claro, disciplinar, ahí está, no sería la palabra, tengo que pensar específicamente cómo aplicar, no sé, la teoría de la confesionalización en el secundario, o si tengo que pensar en cómo explicar el estado absolutista o alguna hipótesis en séptimo o en primer grado, pero en primer año o segundo año, me parece que estoy perdiendo de vista que, digamos, el carácter de la materia, que es disciplinar, digamos, y que, créase o no, aporta muchísimo también para la formación docente, digamos, ¿no? Porque en definitiva, a lo largo de sus carreras, ustedes, bueno, leen una multitud de textos, digamos, y después en sus prácticas profesionales muchas veces esos textos vuelven, digamos, ¿no? Y por lo general los textos que vuelven son los que generaron como una huella o un impacto significativo. Y por eso, en definitiva, trato de que las materias que yo dicto sean como un compendio de lindos textos, digamos, ¿no? Por más de que haya muchos que sean tediosos, etcétera, pero bueno, son los sacrificios que hay que hacer para después leer los que son más divertidos. Pero eso es lo que hace, lo que termina, me parece a mí, teniendo como un impacto considerable en la formación general, digamos, de un profesor de historia. Yo te estoy diciendo si es un profesor que se va a dedicar a la docencia, a la investigación, a la divulgación, a hacer podcast o a ser un youtuber. Pero el impacto que yo me parece que pueden hacer estas materias disciplinares, tanto como las que se centran en cuestiones más de didáctica, etcétera, tiene que pensarse más como una formación integral, no como el investigador o el que dicta clases por separado. Perdón, te la picanteé, perdón. No, está perfecto. La respuesta es todas las anteriores, digamos. Cuando aparece el multiple choice es todas las anteriores y está muy bien, ¿no? Sí. Porque un poco hay que ser un todocampista, como sí, decía Salvador Vilardo, y acá somos bilardistas, Martín, hay que contar. Está muy bien. Es una de las mejores tradiciones futbolísticas que podemos retomar. Muy bien. Lo importante es ganar, dice. No, bueno, justamente creo que lo de Luca venía también un poco porque nosotros queremos y acogemos en el Joaquín a toda persona que proviene de la UBA y a veces creemos que desde la UBA no recibimos un trato tan recíproco, pero bueno, también es parte de un imaginario que viene
dando vueltas hace años y años. Pero bueno, creo que con el tiempo eso se va, como que se va permeando, ¿no? Porque después te terminas cruzando en todos lados. Incluso en las escuelas secundarias te cruzás con recibidos de la UBA, dando clase en la misma secundaria, entonces me parece que es parte de una vieja disputa ya pasada. Sí, digo, no se tienen que hacer los rulos en ese punto porque la UBA es bastante mala con sus propios graduados. O sea, la UBA no es buena por lo general en su trato personal o institucional, digamos. Cuesta mucho, yo he ocupado y ocupo cargos de gestión y cuesta mucho, digamos, como hacer que esa estructura sea más permeable. Pero bueno, eso es un desafío más de la UBA, digamos, pero yo diría que es al revés, digamos, por lo general en la UBA se tiene una valoración positivísima de la gente del Joaquín. Sin ir más allá, si ustedes se presentan a una selección docente de la carrera de historia, por lo menos de lo que yo conozco, el título de profesor de Joaquín vale lo mismo que el título de profesor de la UBA. Ahí no es que hay diferenciaciones, por lo menos en ese punto, ni en otros, ¿sí? Hay que ser todos amigos y amigues, digamos. ¿Alguna vez yo no sé, creo que no, pero alguna vez te viste dando clases en la escuela media, por ejemplo? Sí, yo di clases al principio, digamos, cuando estaba entre graduándome y los primeros años de que terminé, digamos, o sea, yo me gradué, parezco más viejo, pero hace 10 años nada más. Entonces, un poco entre antes de graduarme y los primeros años di clases en media, pero después tuve una beca de CONICET, y digamos que es una beca de doctorado, y después entré a dar clases en el Joaquín y en la UBA, etcétera. Entonces, como te ves obligado a elegir ahí. Claro, exacto, focalicé ahí como mi desarrollo profesional, digamos, pero sí, laburé en media hace un tiempo. Hablando, justo que sacaste el tema de que cuando te recibiste, la tesis, ¿de qué presentaste? No, es que yo soy profesor. Ah. Los profesores no tenemos que hacer tesis. Pero sí, sí hice una maestría, que la tesis es porque es una maestría en el mundo hispánico, entonces hice como una cuestión de historia atlántica y de algunos textos que circulaban en mediados del siglo XVIII entre Inglaterra y América. Y ahora estoy haciendo una tesis de doctorado que bueno, por algunas cuestiones así familiares, etcétera, la vengo posponiendo. Y también, bueno, porque me gusta hacer otras cosas, además de escribir, que se centra más en una historia del pensamiento político, digamos, la relación entre el pensamiento político y literatura utópica en Inglaterra en el siglo XVIII. Ese sería como el tema más que yo más trabajo, ¿no? Y el flamante padre y futuro doctor que tenemos acá, sí. Hacerle otra consulta. Sí. Cuando lees historia, está muy claro de lo que lees, ¿no? Te voy a hacer una consulta doble para ser molesto nada más. La primera es, ahora, cuando te anotaste para estudiar historia, ¿qué tenías en tu cabeza? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La docencia o la historia? Un poco ya lo contestamos, ya lo intuimos también. Y la segunda, ¿qué lees cuando no lees historia? Sí. A ver, en relación a la primera pregunta, ahí la respuesta es thompsoniana, digamos. O sea, ¿qué tenía en la cabeza cuando me anoté en la carrera? No sé. Tenía 18 años, no sé qué tenía en la cabeza. Pero sí sé que no sabía que existía algo llamado la investigación o la formación en posgrado o algo por el estilo. Me anoté en un profesorado, no sé, habiendo salido del secundario, diciendo, bueno, quiero estudiar historia. Yo, o sea, ahora vivo acá en Capital, pero yo soy de Villa Los Uriaga, de San Justo, y me fijé como, bueno, dónde llegar, los colectivos que me tenía que tomar, y empecé a cursar. Y nunca me pregunté por mi futura práctica profesional. Eso me parece que es demasiado, incluso ahora los estudiantes que recién ingresen a Joaquín o a cualquier lado, digamos, que ya tengan pensado qué van a hacer después. No, yo no lo sabía. O sea, si lo saben, mejor, los felicito por haberse adelantado. Entonces, digo, en relación al huevo o la gallina, me parece que es... No había ni huevo ni gallina, teníamos el gallinero vacío. Nada, sí, exacto. Sí. Es como pensar en... digamos, la respuesta thompsoniana, que sería, bueno, hay que pensar en la gallina o el huevo, y el mismo hecho de pensar en cuál va primero te va llevando adelante, digamos. Y bueno, después es medio contingente, como bueno,
ser adscripto en una materia, después hacer como una carrera más ahí, etc. Y la segunda pregunta era, ¿qué hago cuando no leo historia? Claro, ¿qué lees o Soy qué feliz. lees? Soy feliz, básicamente. Yo soy, desde chico, lector de historietas y de cómics. Ahora con todos, en estos últimos años, es decir, una época en la que era más difícil ser nerd, y ahora en estos últimos años es como mucho más sencillo porque tenés las producciones ahí que circulan, y yo sigo leyendo historietas, cómics, sigo viendo películas, pero sobre todo, digamos, si quiere ser mi principal consumo cultural así por fuera de leer textos históricos, sin dudas es leer cómics o historietas que no tengan nada que ver con la historia, preferentemente. Salvo algunos casos en particular, pero sí. No. ¿Es posible ver una historieta o una película sin pensarla históricamente? Nosotros conocemos a Martín, hemos charlado fuera de clases, en pasillos, y es imposible a la hora de hablar de una serie, por ejemplo, no hacer alguna referencia histórica o pensarla históricamente. ¿Te pasa cuando lees un cómic o cuando ves una película o una serie? Sí, obvio que uno lo piensa siempre así. Pero quizás ahí es como que quizás yo diferenciaría, digamos, quizás las series o el cine o los historietas incluso de carácter histórico, o sea, que proponen como una agenda historiográfica o algo por el estilo, o una interpretación de un proceso, de un periodo, por lo general no me gustan. Hay muy pocas cosas que leo que sean, digamos, historietistas o mangakas o cineastas interpretando. Me aburre, digamos, porque para eso leo los libros. Pero sí hay como una segunda lectura que vos podés hacer, que bueno, ¿qué es lo que te dice, si se quiere, no sé, ese cómic o esa historieta, en términos de como de ese contexto de producción y de cómo interpretar los cambios culturales que están atrás de eso, digamos? Yo me crié leyendo cómics en la década del 90 y claro, yo ahora pienso las cosas que yo leía y bueno, y eran terribles las cosas que uno leía. Las cosas que hacía Superman o que hacían Batman, eran, digamos, eran unas bajadas de línea muy interesantes, digamos. Entonces esa lectura me interesa más que la lectura de, no sé, la historia de San Martín en cómic, digamos, ¿no? Claro. Aunque hay algunas cosas que están bien hechas de todas formas. Lo pensaba en el sentido que dice Vilar de pensar históricamente, ¿no? El oficio del historiador o de al que investiga en historia lo lleva a pensar de una determinada manera y que después es muy, muy difícil sacarse eso en la práctica diaria. Uno ve cualquier producto, lo más distante de la historia que parezca, y lo empieza a hacer desde algún enfoque histórico, antropológico, social. Sí, sin dudas. Sí, las dos cosas, digamos. O sea, sí, es cierto, pasa. Y también hay que relajarse a veces y dejarse llevar por la historia. Pochoclo y pochoclo. Claro, digamos, y bueno, y leerlo así, y bueno, y disfrutarlo con esa dinámica, digamos. Porque si no también caes como en un círculo hermenéutico del que no salís más y te volvés loco. Entonces, nada, las dos cosas, o sea, como que hay que tratar de tener esa mirada o esa perspectiva, ese pensar históricamente, que me parece una metáfora muy apropiada, pero también hay que saber cuándo decir, bueno, hasta acá llegué, leo Batman y punto. Pero a mí me parece... Por ejemplo, hay un Batman de la década del 90 que se enfrentaba, yo me acuerdo que una de mis primeras historietas, me la compré a los 6 años, y Batman luchaba contra un malo nuevo que se llamaba la Caje Bestia, de KGB. Entonces, yo no entendía porque qué había detrás del KGB, porque tenía 6 años. Y bueno, esas cosas, digamos, ¿no? Entonces, eso era leer cómics en los 90. Cero disimulo, ¿no? O la Liga de la Justicia, digamos, era como un instrumento con el cual la ONU intervenía en conflictos en Medio Oriente, y se trataba de eso. Y yo tenía 6 años y nada, me miraba los poderes de Shazam y esas cosas. Gente con capa y colores. Claro, y no pensaban que detrás de eso era la política imperialista de Estados Unidos interviniendo en Medio Oriente. Pero bueno, ahora lo pienso y leo esos cómics con otros ojos también. Está bien, eso es lo importante.
Yo no he leído mucho cómic en mi vida, ni manga, pero sí leí un par de cosas de Frank Miller, esos clásicos, Sí. y entiendo cuando planteas esto, ¿no? Del contexto de producción y lo que está expresando sobre la sociedad en la que se produjo ese cómic, digamos. Sí, Me parece sí. muy interesante desde ese lado. Y bueno, para ir cerrando, primero preguntarte cómo te trata y te trató la virtualidad, y te sigue tratando hoy en día, con respecto a la tarea docente, y después alguna recomendación que quieras hacer, ya sea un libro, una película, cine, lo que sea. Mirá, Dale. te obligamos acá que tiene que ser uno disciplinar, uno sobre historia Sí, y otro dale. random, lo que quieras. Cualquier Dale. producción cultural random y una producción cultural respectiva a la historia. Dale, Y los me gusta. infaltables. Dale. A ver, si se quiere, a ver, estoy pensando, en términos de la virtualidad, para como había olvidado esa pregunta, porque me marearon al final. En términos de la virtualidad, a mí dentro de todo me he tratado bien, porque yo trabajé en Conectar Igualdad, allá lejos, y hace tiempo había algo llamado Conectar Igualdad, y había un programa en particular que nos dedicábamos a capacitar docentes en todo el país en el uso de las computadoras y en esas cosas. Entonces es como que yo ahí tengo como un bagaje de esa época, fue uno de mis primeros trabajos, y siempre de cierto punto estuve como más, o sea, tengo como herramientas que entiendo que muchos colegas no tienen. Entonces a mí no me pareció tan terrible ese pasaje. O sea, si el año pasado, lo terrible para mí fue como la indefinición y todo el tiempo, bueno, a ver, vamos, venimos, hacemos por 2 meses, eso es más, o sea, el no poder pensar, bueno, si todo el año virtual, y poder pensarlo en esos términos. Y después en términos de recomendaciones, estoy pensando qué recomendarte que no sea de A nosotros no, pensamiento a político. cualquier persona que nos Bien. esté escuchando, estudia historia o no estudia historia, un libro que vos decís, mirá, ¿querés meterte en el mundo de la historia? Este es infaltable. Y después este es el que yo por capricho quiero que veas. Claro. Random, No, entonces, lo que mira, sea. si es por capricho, te voy a decir una cosa rarísima que no les va a costar encontrarla, y es un manga de un historiador que se llama Yasuhira Hara, perdón, un mangaka que se llama Yasuhira Hara, que se llama Kingdom, Reino sería la traducción, Kingdom, que te cuenta la historia de un periodo de la historia china, que es la era de los reinos combatientes, que sería entre el 5 y el 3 antes de Cristo, que es como el proceso en el cual vos tenías como distintos reinos que después culmina con la unificación del territorio. Y te cuenta todo como desde la perspectiva de un muchachito joven que vos seguís toda la historia y se termina convirtiendo en un gran general. Y tiene una épica, digamos, vos recién hablabas de Frank Miller, que Frank Miller ni siquiera pudo soñar con ese nivel de épica, digamos. Y es uno de los mangas más vendidos, todavía sigue publicando, tiene más de 70 tomos, me parece. O sea, digamos, se consigue en algún formato así por internet, hay que buscarlo, pero está ahí nomás. O sea que empiezo por el difícil. Si yo les tengo que sugerir algo que combine un poco todo esto, les recomiendo ese. Y en relación al... Es más, no te voy a sugerir nada de Skinner, porque ya saben que me gusta. Pero si tienen que empezar por algo, yo les diría que empiecen por Thompson y que sigan por Edward Palmer Thompson y que sigan por Natalie Simon Davis. Y ahí se les abre todo el campo de la historia moderna en particular, y de las renovaciones historiográficas en la década del 80 en específico. Bueno, Martín, la verdad que un gustazo abrir este primer episodio del podcast que esperemos sea prolongado en el tiempo. Así que nada, bueno, agradecerte por atendernos de alguna forma. No, de nada. Un abrazo para todos. Bueno, arrancamos ahora con la primera sección del programa. No sé, Luca, ¿vos cómo lo llamarías? Segmento, sección, yo te diría que es la columna exclusiva de historia desde las aulas llevada adelante por el compañero Julio Fernández, mirá. Bueno, Julio, bienvenido.
Esperamos tenerte de acá en adelante en las sucesivas emisiones del podcast. Bueno, esta sección o segmento o lo que fuere, como hablaba Lucas, se llama Historia Guiada, ¿no? Contanos un poco, primero decinos, presentate y decinos de qué vas a hablarnos hoy y por dónde va a ir esto. Dale, gracias chicos, gracias por la invitación primero. Yo soy Julio Fernández, soy estudiante del Joaquín, estoy en el último año de acá ya de la carrera de Historia. Y originalmente yo tengo una carrera previa que es turismo, yo soy guía de turismo desde hace ya casi 15 años y vengo combinando ese estudio previo en turismo para mezclarlo poco a poco con los cursos de historia y viendo la mezcla de historia, de turismo y cuáles son los aportes que una ciencia puede aportar a la otra. Y con la intención de esta columna es justamente traer esto que estamos relatando acá en el programa de la historia de la educación, la historia del Joaquín, y bueno, justamente acá hablar un poco de la historia del Joaquín, pero más precisamente sobre las diferentes sedes que ha tenido el Joaquín, cuál es el recorrido histórico que ha tenido el Joaquín desde sus inicios hasta el actual Joaquín al que todos conocemos acá en la calle Ayacucho. Bien, bueno, Joya, nos vas a hacer básicamente una recorrida guiada por los distintos lugares donde estuvo ubicado el Joaquín. Claro, vamos a conocer las diferentes sedes, algunas están en pie, otras no, y vamos a contar a ver cómo es que llegó a la actual sede, a la famosa y tan querida sede actual que es como la sede propia. Vamos a ver que el Joaquín ha tenido un conflicto ahí en tener su propia sede, siempre estuvo como de alquilado, por así decirlo, hasta hace muy poco tiempo que tiene su edificio actual y que es un edificio propio. Vamos a tomar entonces, Julio, según entendemos, la historia edilicia de la institución como excusa para debatir un poco de algunas cosas, ¿no? Claro, vamos a debatir cuáles fueron, digamos, las políticas o intenciones políticas educativas en el que Joaquín tenga una sede o no tenga una sede y cuáles eran los conflictos que eso generaba. Perfecto. Bueno, arrancalo, Julio, cuando quieres. Bueno, entonces, para esto primero habría que contar desde el principio, ¿no? Desde los orígenes. Habría que decir que el Joaquín se crea por un decreto nacional el 16 de diciembre de 1904 y se lo crea con el nombre de Instituto Nacional del Profesorado Secundario, ¿no? En ese momento el presidente era Manuel Quintana y el ministro de Justicia e Instrucción Pública era Joaquín Víctor González, ¿no? Hay que destacar que en ese momento no existía un Ministerio de Educación, sino que era una secretaría que dependía del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Y el Joaquín, cuando se lo crea, ese mismo Instituto Nacional del Profesorado Secundario, se lo crea como un anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿no? Mira, justo venimos de una entrevista con un docente que viene de Filo, así que venimos todos del mismo lugar, podríamos decir. Estamos todos paridos por la misma madre. Exactamente, todos venimos del mismo lugar y justamente, por ejemplo, los estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, si querían ser profesores en este instituto, tenían que cursar solamente 5 materias, por ejemplo. Recién en la década del 20 es cuando esto va a cambiar y se va a permitir el ingreso de alumnos que no tuvieran un título universitario, sino que ya con la educación media, cursando en el Joaquín, ahí ya se podían recibir de profesores, ¿no? Y así es como llegamos entonces a la primera sede, al origen, al lugar, edificio original que tuvo el Joaquín, que es un edificio que todavía está en pie, está actual, así que uno puede ir y sacarse una foto si quiere, que era el Colegio Nacional Bartolomé Mitre en la calle Valentín Gómez 3163, a 3 cuadras de la estación 11. Es un edificio, como digo, que está, que actualmente es el colegio número 5 Bartolomé Mitre. Que en realidad ya desde un principio va a empezar a quedar chico. Va a haber tantos los estudiantes que se van a notar que el propio edificio va a quedar chico y ahí el Joaquín va a tener que empezar a buscar diferentes anexos. Por ejemplo, la carrera de historia se deja de cursar ahí y se tenía que cursar en un anexo. Entonces, fíjense también cómo desde el principio ya empieza a tener esa problemática del espacio, que va a ser algo recurrente, esto de el Joaquín como un espacio pequeño, por así decirlo. Entonces así es como se va a pasar a su segunda sede, que su segunda sede era una escuela alemana que va a ser expropiada por el gobierno después de que Argentina le declara la guerra a Alemania en la Segunda Guerra.
Entonces ahí se expropia una escuela, la escuela alemana, que quedaba en el barrio de Belgrano, en la calle José Hernández 2247, que actualmente no está más en pie. Y era un buen espacio, era una escuela grande, un espacio amplio, se manejó bien el Joaquín, pero lo que va a pasar es que van a venir reclamaciones de sus dueños originales y la escuela es devuelta a sus dueños en 1962. Entonces ahí el Joaquín tiene la obligación de salir y buscarse un nuevo espacio. Entonces ahí se llega a una tercera sede que quedaba en Avenida de Mayo, esquina San José, que este edificio... Es una educación nómade lo que tenemos, Julio, ¿viste? Vamos yendo de lado a lado, somos nómades de los libros. Pero exactamente, encima, nómades forzados, no es que nos gusta el nomadismo y nos vamos de viaje, no, todo forzado. Pero en este forzado, bueno, también tiene sus consecuencias, porque ese edificio de Avenida de Mayo, esquina San José, era un edificio más chico que la escuela donde estaba antes, que esa escuela alemana. Era más chico, venía de estar abandonado, hubo que hacer muchas intervenciones para poder mantenerlo en pie, entonces no va a ser un lugar que sea muy recordado. Parece como que el estado edilicio es una problemática que atraviesa en el tiempo, ¿no? Al Joaquín nos persigue históricamente. Es claro, y aparte también el estado del tiempo y la necesidad de arreglarlo también, porque este edificio de Avenida de Mayo, esquina San José, que estaba muy precario y que incluso es el motivo por el cual se termina trasladando de nuevo el Joaquín, el edificio hoy en día está en pie y es un hotel de varias estrellas, o sea, es un edificio que si se hubiera querido invertir, hubiera quedado bueno, por así decirlo, porque hoy en día es un hotel, digamos, de buena categoría. Y en Avenida de Mayo. Y entonces ese edificio de Avenida de Mayo, donde termina Avenida de Mayo, es un lugar altamente cotizado. Tal vez por eso el hotel después lo termina comprando, ¿no? Y de Avenida de Mayo nos trasladamos en el año 82 a la escuela Mariano Moreno, ahí en Almagro, en Avenida Rivadavia 3577. Tal vez recordada por algunos viejos profesores del Joaquín o algunos ATP que también hayan cursado en ese momento lo recordarán, que era una escuela, es una escuela secundaria, que le cede al Joaquín el primer piso y algunas veces va a utilizar aulas del subsuelo para realizar todas las actividades del Joaquín. Este es un edificio que tenía las típicas problemáticas que tienen las escuelas medias de hoy en día, aparte un edificio bastante viejo, que constantemente necesitaba reparaciones, tenía deterioros edilicios, de cañerías de agua, de humedad, algunas veces faltantes de gas, o sea, la típica problemática que tienen hoy en día las escuelas. Por ahí te comprometo ahora, Julio, con una pregunta, pero ¿tenemos idea más o menos cuántos estudiantes había en ese momento? Porque acá aparece una problemática nueva, ¿no? En esta historización que estás haciendo, que es la del espacio, un piso y un subsuelo, el instituto a una trinchera, ¿no? y aguantás. ¿Sabemos más o menos cuántos estudiantes habían? Porque a priori pareciera ser relativamente poco para la institución que alberga a la mayoría de los estudiantes que estudian para ser profesores del país. Mirá, hacia fines de la década del 90, alrededor del año 2000, ya eran aproximadamente 7.000 estudiantes. Porque en el año 2000 es cuando ya se empieza a plantear ya, bueno, realmente una necesidad del traslado. Incluso ya venía esta necesidad del traslado y también de un edificio propio ya es de larga data. Por ejemplo, en el año 97, se le cede un terreno al Joaquín en Parque Patricios, en Avenida Garay Sánchez de Loria, se le cede un terreno para construir un edificio, pero ese edificio nunca se llega a construir. Que de todas maneras, las intenciones de tener un edificio propio siempre existieron. La primera vez fue en el año 33, que se le cede un terreno de Palermo, pero no se llega a construir nada. Se le va a ceder también un terreno en 1936 en el barrio de San Cristóbal y tampoco sucede nada. Pero lo más importante es destacar que en el año 89 ya no se le va a ceder un terreno, sino directamente un edificio. Se le va a ceder un edificio que el Estado tenía en la Paternal, que era un edificio de un antiguo hogar para niños en la calle Paz Soldán al 5500, que no era un terreno, era un edificio propio, entonces era algo bastante interesante, una propuesta interesante, pero como este edificio estaba como en una lejanía, en una zona descuidada, el consejo directivo va a votar el rechazo al aceptar ese edificio y al traslado.
Una cosa para marcar acá, Julio, que me parece importante, ¿no? Primero, para el que lo conoce por otro nombre, estamos hablando de lo que era el albergue Warnes, ahí en Paternal, cerca de Chorrarín y Constituyentes, donde hoy hay un famosísimo supermercado. Que está bueno destacar que cuando decimos lejanía, para cualquier oyente desprevenido, nos referimos a que el JBG, como decíamos antes, es o seguramente es el profesorado con más estudiantes del país. Y que particularmente no son solo estudiantes porteños, sino que son estudiantes de todo el AMBA, zona norte, zona sur, zona oeste, y en este sentido es un factor importante la ubicación de la institución, debido a que el acceso a grandes núcleos de transporte es fundamental, ya sea Once, Retiro, avenidas con mucho transporte como tiene hoy, como Corrientes, Córdoba, Pueyrredón, Callao, cercanía a los subtes. Eso permite el afluente masivo de estudiantes que asisten al Joaquín B. González diariamente, ¿no? No tiene nada que ver que te quede cerca de tu casa, ¿no, Lucas? El de Paternal. Ojalá, imagínate la felicidad yo de levantarme, de tener un viaje de 15 minutos, pero para ser sinceros pasaría esto, ¿no? Cientos de compañeros no podrían asistir a cursar. Y es justamente la ciudad la que en el año 2000, con el intendente Aníbal Ibarra, va a comprar un edificio en la calle Ayacucho, en la calle Ayacucho 632, un edificio que en el año 2004 decide que sea trasladado al Joaquín, para que el Joaquín lo utilice como un edificio propio. Y este edificio, el actual edificio, originariamente pertenecía a la AMIA. Sí, de ahí salen todos los murales que hay en el Joaquín, ¿no? En las escaleras, yendo del primero al segundo, yendo a la biblioteca también. En secretaría también hay unos murales en el fondo. Claro, exactamente. Hay como la única, digamos, decoración que tiene el edificio de Joaquín viene de esos resabios de la AMIA. También la escalera que va al subsuelo, su pared también tiene así como teselas, esa decoración en cuadraditos, en murales de información bíblica y demás, resabios de ese viejo lugar que pertenecía a la AMIA. Obviamente que el edificio no es exactamente el mismo que la AMIA, porque justamente lo que va a hacer el gobierno es en el año 2004 pedir un crédito al Banco Internacional de Desarrollo para ampliar el edificio. Por eso es que estéticamente y arquitectónicamente se ve como una cosa rara en el edificio de Joaquín, porque en realidad es una ampliación. Por ejemplo, si uno está en la calle y mira hacia la fachada del Joaquín, va a ver que el Joaquín tiene como 8 o 9 pisos, pero uno cuando entra descubre que tiene 11, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la ampliación del edificio, y por eso suceden cosas raras como que lo del ascensor, ¿no? Sí, esto hablábamos antes de arrancar el programa, ¿no? De las puertas que están frente a ascensores, o el pasillo del ascensor del 10º piso que deriva en una puerta, no sé, hay cosas que arquitectónicamente nosotros no somos expertos, pero alguien que sepa el tema va a decir qué cosas raras que hay adentro. El piso más alto, que tiene aulas para brindar clases, no tiene ascensores. Puertas de un subsuelo están tapadas. Sí, es una cosa rara que, bueno, fue aprobado, fue diseñado así, pero todo en esas vías de la ampliación de la capacidad de ese edificio, que el traslado ahí va a ser durante el año 2009, o sea, durante el 2009 se empieza todo el traslado del Joaquín a su nueva ubicación, ¿no? Incluso se hace un traslado a un edificio que hoy en día nos sigue quedando chico, porque seguimos usando un anexo para dar algunas carreras enteras incluso. Claro, exactamente, porque esa también fue la cuestión de la discusión del traslado. Obviamente que hubo un debate si se había que hacer el traslado o no, hubo diferentes posturas. Por ejemplo, las agrupaciones autoridades hablaban un poco de lo que era el tamaño. Decían que el nuevo edificio en realidad iba a quedar mucho más chico que el Mariano Moreno, ¿no? Decían que, por ejemplo, la capacidad del edificio actual, piensen que está pensada para que sea de 1.150 alumnos a la vez, y que esto iba a generar una problemática, porque la capacidad de alumnos para ese momento ya era de unos 7.000 en todo el instituto. Entonces, si hay unos 1.150 a la vez, esos 7.000 iba a haber algunos problemas, como alumnos sentados en el piso y demás, como está pasando, ¿no? Además de lo que hablaban de salidas de emergencia, que había una carencia de salidas de emergencia, que iba a haber una reducción de los laboratorios de química, cada vez espacios más chicos, ¿no?
también hay que destacar... Está bueno, Julio, ¿sí? acá me parece hacer un punto y pensar un poco, ¿no? Los problemas estructurales que yacen detrás de esto. O sea, pensemos un poco. El Estado compra o adquiere un edificio sin salida de emergencias para más de 5.000 estudiantes, sin laboratorios, que sería el menor de los problemas en términos edilicios, ¿no? Y estamos hablando de que tienen que haber más de 5.000 estudiantes en la institución más grande del país. Entonces, ¿cuál es la visión del Estado para la educación en eso, ¿no? Que es algo que se continúa ahora. Es un depósito, incluso en el nivel superior. Los estudiantes pasan a ser depositados en un edificio y no hay una planificación de política educativa. Esto nos invita a repensar también la UNICABA, ¿no? Y la visión de educación que hay y la falta de planificación en este sentido. Y sí, Lucas, pero imagínate que en el presupuesto de este año la Reta le dedica 7.000 millones de pesos a la pauta publicitaria en los medios de comunicación y redujo al mismo tiempo en un 70% la inversión de infraestructura edilicia para las escuelas. Entonces, Sí, bueno, y lo peor es que ese recorte no se da por una baja en el presupuesto, porque se traslada el recorte de educación a otros espacios del presupuesto, como decís vos. Entonces ahí está bueno para pensar un poco de fondo cuál es la política de educación pública que se hacen desde los gobiernos nacionales y sobre todo de la ciudad en relación a la educación, ¿no? Que cómo se entiende la educación, donde la cultura de una institución, la materialidad en la cual se van a llevar adelante el proceso educativo no es tenido en cuenta, no es planificado. Acá hay algo que es para pensar, ¿no? Que es un continuo. Estamos hablando de una institución que tiene más de 100 años y miren, ya llegamos al 2010 en este recorrido que nos hace excelentemente Julio y vemos una constante de ciertos problemas. Claro, es que aparte también la intención de darle un edificio propio al Joaquín también tenía que ver con un tema presupuestario porque el espacio que el Joaquín dejó de ocupar en el Mariano Moreno lo pasó a ocupar la propia escuela, ¿no? La propia escuela en el sentido de que, bueno, se reduce un costo de mantenimiento del Joaquín porque al tener un edificio nuevo, bueno, el costo de mantenimiento técnicamente se reduce, porque también hay que decirlo que el Mariano Moreno constantemente estaba teniendo problemas edilicios de mantenimiento, y esto es lo que decían las personas que estaban a favor del traslado. A favor del traslado estaba esto de que, bueno, por ejemplo, el tema de los baños, había una mayor cantidad de baños, porque los baños que estaban allá en el Mariano Moreno eran lugares digamos, que estaban cerrados, que estaban constantemente con problemas de cañerías, con problemas de desagüe. Entonces ahora hay más baños, la secretaría iba a tener un mayor espacio para guardar cosas, hubo realmente una mejora. La discusión quizás no estaba tanto en lo edilicio material, sino en lo edilicio de capacidad, ¿no? Se decía, sí, el edificio obviamente que está mejor porque es nuevo, pero era la capacidad del edificio realmente el tema que estaba en discusión en ese momento. Y eso se traslada también a las discusiones que hay en el hoy en día, porque esas discusiones, digamos que continúan hasta el hoy en día. Sí, habría que charlar igual un poco lo del mantenimiento, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, que es una institución que tiene 11 pisos y a veces funciona un solo ascensor. Y tenemos compañeros que usan silla de ruedas, etcétera. Y incluso la entrada a los ascensores, para subir a los ascensores, hay que subir por una escalera, ¿no? Hay algo ahí de la planificación que está fallando. Que son cosas para pensar, que cuando hablamos de mejora, para que aquel oyente que no conozca al Joaquín, imagínense de qué punto se partía, que es una mejora ir a un edificio que tiene dificultado el acceso a los ascensores, que no tiene salida de emergencia. O sea, es un cromañón potencial tranquilamente. Estamos hablando muchísimo peor, estamos hablando de más de 5.000 estudiantes. La locura de que una institución así no tenga una salida de emergencia, para mí es algo, o sea, aberrante. Ni hablar de la cantidad de veces que se ha inundado. No, bueno, esto habla obviamente de la desidia de parte del gobierno de la ciudad con respecto al Joaquín, pero viendo toda la historia, toda esta guía que nos viene haciendo Julio,
nos damos cuenta que es algo que viene de arrastre, ¿no? Es histórico, persigue la historia de Joaquín B. González, el problema de edilicio, el problema de mantenimiento, el problema de espacio, es algo que viene casi en el gen del profesorado. Claro, exactamente. Y todos los problemas que vienen sucediendo hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, historia personal mía, primera semana en el Joaquín, yo bajando la escalera del Joaquín, no sabía que donde estaba el primer piso era por donde había que salir, y yo seguí bajando y llegué a la salida de emergencias, y la salida de emergencia era un rejunte de sillas y mesas rotas, y que cuando la abrí aparecía atrás del personal de seguridad, que me miró con una cara diciendo, ¿cómo llegaste hasta acá? Entonces hay como cosas también, problemas de señalización de que la salida de emergencia se usaba como depósito, por ejemplo, ¿no? Y también las puertas que hablaba Lucas, las puertas de vidrio, la puerta de vidrio que se abren para adentro y no para afuera. Entonces hay toda una problemática que puede ser solucionada, pero no hay intenciones tampoco de solucionarla también. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Un poco en lo que marcó Julio acá, la voluntad, no hay voluntad, no hay como del gobierno de la ciudad en ese sentido, hay desidia, directamente no hay voluntad de mejorar estas condiciones tan sencillas como una puerta, como un ascensor. No hay voluntad, y esto de verdad nos pone para mí en clave de repensar la Unicaba y otros problemas de la ciudad y el vaciamiento que hay de las instituciones públicas en pos de favorecer ciertas iniciativas privadas, de generar postítulos pagos y de generar todo un sistema de educación donde el contenido y la formación específica que brindan estas instituciones sea completamente descartado. Yo creo que pasa un poco por ahí esto que dice Julio, que es la voluntad. No sé qué pensás vos, Jonah. Sí, efectivamente, pero más allá de la voluntad también es una definición política, claramente, ¿no? Es decir, toda la plata que tendría que entrar al Joaquín para el mantenimiento, para pagar el personal de seguridad, directamente le han quitado en ocasiones el personal de seguridad, ¿no? Todo eso es una decisión política de parte del gobierno de la ciudad de no financiar a las instituciones. Ya lo demostraron con la Unicaba, ¿no? El primer proyecto de la Unicaba planteaba el cierre directamente de los 29 institutos de formación docente. Y bueno, tiene relación con todo esto, ¿no? Es reducir costos, porque para las personas estas que están craneando la política educativa de la ciudad, los profesorados son costos. O sea, no son institutos donde se forman los docentes. Es un costo que tienen que reducir para redireccionar la guita, ¿no? Para el negociado de las baldosas, para la Unicaba que la quieren controlar directamente ellos, o para la pauta publicitaria que le permite a la reta hacer todo lo que hace hoy en día y que no se hable en ningún medio de comunicación. Pero bien, bueno, como para dar un cierre acá a la sección, Julio, no sé si querés agregar algo. Para dar un cierre, para dar un cierre de algo bien actual, que es importante decirlo, esto de la discusión del distanciamiento social en las aulas y demás, es importante destacar que esto de que la capacidad del Joaquín es de 1.150 alumnos a la vez, está hecho en el sentido de que está calculado que según lo que establece el Código de Planificación Urbana, tiene que haber un alumno cada 1,35 metros cuadrados. Ese es el cálculo, ¿no? Y si tenemos en cuenta de que tiene que haber como 2 metros de distancia, ¿no? Entre cada alumno y demás, es casi 4 metros al cuadrado, más o menos, algo así. Entonces la capacidad del Joaquín se reduciría a casi 400 alumnos a la vez, que me parece que es algo importante para esta época del distanciamiento. Bueno, Julio, no sé, yo haría el chivo acá. Para mí tenés que agarrar y hablarnos de tu cuenta de Instagram para que las personas que nos escuchan te puedan seguir y puedas seguir adelante con tu laburo. Gracias, sí. Mi cuenta de Instagram es @buenosairesguiada, que es una cuenta específicamente de Ciudad de Buenos Aires y alrededores que tiene que ver con el turismo, donde, bueno, subo fotos, obviamente porque es Instagram, pero voy contando como la historia de los lugares, la historia de acontecimientos históricos de Buenos Aires y todo lo referido con turismo de Buenos Aires y más, ahí en la cuenta @buenosairesguiada. Te comprometemos entonces, Julio, a una vez mensual poder venir a hacer esta columna exclusiva tuya, Historia Guiada. ¿Qué te parece? Sí, oye, gracias por la invitación y acepto el reto. Perfecto. Bueno, Julio, hasta el mes que viene entonces. Hasta el mes que viene. Adiós, chicos, y chau a todos los que nos escuchan.